Hoy chicos voy a hacer un vídeo bastante inusual y es que hace tiempo que salieron los AirPods, los de primera generación y los de segunda generación, pero sigue habiendo muchísima gente que me pregunta las diferencias. ¿Qué diferencias hay? Pues en este vídeo os voy a responder a todas las preguntas. Las primeras diferencias las encontramos en el diseño y esto depende, ¿vale? Depende porque en este vídeo os voy a enseñar los AirPods de primera generación, los AirPods de segunda generación, la versión que no tiene carga inalámbrica y la versión que sí tiene carga inalámbrica. Y la diferencia en cuanto a diseño la encontramos aquí, la encontramos entre los de primera generación y los que tiene carga inalámbrica. La única diferencia que vamos a encontrar es que el punto de carga que nos indica en naranja cuando no tiene carga y en verde cuando tiene la carga completa, pues en los de carga inalámbrica está fuera este punto, en los de sin carga inalámbrica, los AirPods de segunda generación y los de primera lo tenemos dentro de los auriculares. La otra diferencia es que con los AirPods de segunda generación, si los compramos online, vamos a poder escoger un grabado con nuestro nombre de una manera totalmente gratuita. Como veis, yo le he puesto Top El Mundo, pero le podría haber puesto cualquier otro carácter. Como veis, también nos deja poner arrobas, incluso números, lo que nosotros queramos. Otra diferencia es en el chip que contiene dentro. El de primera generación contiene el chip W1, W supongo que será de wireless, y el segundo tiene un chip H1, que en este caso mejora varios aspectos relacionados con la seguridad y con la autonomía, que hablaremos más adelante. Incluso también incorpora la escucha activa para que podamos hablar con Siri, que vamos a hablar ahora mismo. Y es que vamos a poder tener la posibilidad de hablar con Siri directamente desde nuestros AirPods con los AirPods de segunda generación, que no podemos hacerlo con los AirPods de primera generación. Como veis, ahora mismo estoy utilizando a Siri también con mi iPhone para preguntarle cosas, incluso para pasar de canción en Spotify. Es algo que podremos hacer, aunque también lo podremos deshabilitar desde los ajustes de una manera muy sencilla. Tengo que decir que con este chip H1 vamos a poder cambiar de dispositivo de una manera un poquito más rápida, incluso se va a reducir la latencia un 30% y la conexión entre llamadas va a ser 1,5 veces más rápida. ¿Notaremos la diferencia en el día a día? Pues yo ya os digo ahora mismo que no, y si encontráis los dos dispositivos al mismo precio, pues iros a por los de segunda generación. Simplemente este es un vídeo de las diferencias. Otra diferencia, y si escogemos el estuche con carga inalámbrica, es precisamente esto, que podremos utilizar la carga inalámbrica para cargar y para proveer de energía a nuestros AirPods. Como veis, estaba probando que funcione en mi iPhone para que veáis que también funciona en los AirPods de segunda generación. Se pone durante unos segundos el color naranja y esto nos indica que se está cargando de manera inalámbrica. Como veis, en los AirPods de primera generación no funciona esta carga inalámbrica y en los de segunda generación que no tenga el estuche de carga inalámbrica tampoco. Esto, chicos, tendrá un sobreprecio de aproximadamente 30-40 euros sobre el precio final. Así que pensároslo mucho antes de elegir esta opción, por ejemplo, si tenéis un elemento ya de carga inalámbrica o no. Para ir terminando, otra de las diferencias está en su autonomía, en su batería, pero no precisamente cuando usamos los auriculares para nuestro día a día, sino que, como estaréis viendo aquí, la principal diferencia se encarga de las horas de conversación, ¿vale? Tendremos un 50% más de autonomía cuando estamos hablando con una llamada con otra persona. Es decir, antes teníamos 2 horas de conversación, ahora tenemos 3 horas de conversación. Para que quede claro, en cuanto a escucha de audio, vamos a tener las mismas horas, que en este caso son 5 horas de reproducción de audio, y además, bueno, pues si juntamos la carga del estuche completo y lo utilizamos, nos durará hasta 24 horas si vamos recargando y usando los AirPods con nuestro estuche. Así que, como veis, ha sido un vídeo bastante corto donde, me han prestado los AirPods de primera generación. Yo que antes sí que los tenía, pero bueno, no los tenía
mano, así que me prestaron los de primera generación. Los de segunda generación sin carga inalámbrica también me los prestaron, y los con carga inalámbrica es los que tenía yo. Así que chicos, simplemente deciros esto, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido las diferencias, que os hayan quedado claras, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!